Desde un lado o desde otro de la realidad, de la misma realidad, pero desde los prismas distintos o desde los rincones distintos del cuadrilátero de la realidad, se suelen lanzar ideas fuerza. La idea fuerza de que los migrantes son delincuentes, la idea fuerza de que de ninguna manera los migrantes son delincuentes y que eso es un pensamiento xenófobo o racista o incluso fascista. Como no se trata de insistir desde una postura buenista, ética, en lo que yo creo, me ha parecido interesante en medio de toda esta historia que se ha generado y que también le viene a la ultraderecha poner un poco de luz sobre los datos y luego entrar en otro tipo de consideraciones que pueden ser ya más morales, éticas, incluso diría económicas. Vamos con los datos. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es jueves 10 de julio de 2025 y este es el capítulo 1494 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hoy vamos con esto de si hay una relación y en el caso de que la haya, ¿cuál es?, entre las personas migrantes y la delincuencia en España y por proyección podríamos decir incluso en el mundo, ¿no? Pero vamos a ser rigurosos con la ciencia social y vamos a hablar del fenómeno en España. Antes que nada te quiero decir que mañana hay viernes de conversación, que viene el señor Vampi, que nos va a dar muy buenas noticias. Hasta ahí puedo leer, es un pequeño spoiler. Si has seguido desde hace ya un cierto tiempo los viernes de conversación, él ha venido, que yo recuerdo un par de ocasiones, quizás 3, y nos ha estado hablando y aunque hemos hablado de muchas cosas, Estado Civil Motero, su podcast, su pasión por las motos, lo divino y lo humano, ya sabéis, pues cuando nos juntamos dos personas que nos gusta hablar, lo divino y lo humano. Pero mañana le pregunto por algo muy interesante en relación a su salud y ya os lo digo desde ahora también para que os congratuléis, las noticias son buenas. En fin, vamos a lo que vamos. Toda esta historia viene por el comentario de la señora Demer, la portavoz de urgencia demográfica o algo así que le llama Vox a esta historia. Es muy curioso y muy interesante. Voy a ir a los datos, pero no, es que hay cosas que no me puedo callar. Es muy curioso, muy interesante que esto les parezca una urgencia y que pueda suponer casi la desaparición de España, pero sigan negando en la misma comparecencia, sigan negando la importancia de algo que científicamente está demostrado y que no hay nadie con 2 dedos de frente científica que haya refutado, como es el cambio climático. Más allá de esto, uno de los mantras es que hay que echar a las personas extranjeras porque son delincuentes, ¿vale? Y para analizar realmente esta historia es importantísimo, muy importante, porque si no es imposible entenderlo más allá de lo que cada uno, del prejuicio previo de cada uno, que puede venir dado porque vives en un barrio en donde hay una problemática concreta, pero es que no podemos pensar solo en mi barrio. Yo sé que eso afecta cotidianamente a la vida de cada uno, de cada una. Tenemos que pensar en global, tenemos que pensar en datos reales. Lo que pasa en tu barrio es como lo que pasa en mi portal o lo que pasa en el pueblo en donde curro. Son fenómenos locales que hay que investigar. De ahí inferir que una parte es el todo es una equivocación. Y luego negar determinados datos, como si la gente no tuviera determinados datos y no los pudiera compartir, también es un error, porque dar explicaciones que alguien puede interpretar como falsas o buenistas tampoco nos ayudan. Hay que explicar el fenómeno entero. El fenómeno entero pasa desde luego por investigar qué dice el Instituto Nacional de Estadística y qué dicen los balances de criminalidad del propio Ministerio del Interior de España.
Desde el punto de vista de la población y de las personas detenidas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, al 1 de enero de 2025, la población residente en España es de aproximadamente 49 millones de personas. Y de estas, 6,8 millones, que amplía Vox porque considera personas extranjeras o de origen extranjero a más gente de la que debe, estadísticamente, científicamente, extranjero es aquella persona que tiene nacionalidad extranjera. En algunos determinados momentos o en determinadas investigaciones se puede hablar de origen extranjero para hablar de las personas que, aunque sí hayan naturalizado españolas, nacieron fuera. En ningún caso es correcto y de ninguna manera hablar de una criatura que ya ha nacido aquí de padres españoles o naturalizados españoles como una persona de origen extranjero. Aunque es verdad que a nivel, digamos, cotidiano muchas veces lo hacemos. Lo hacemos porque se les distingue por su religión, por su color de piel, y todos distinguimos que Lamine Yamal puede ser una persona a la que mucha gente diría que es de origen extranjera. La realidad es que no es un extranjero, ¿vale? No sé, ahora mismo hablo de memoria, si su padre tiene ya o no. Supongo que sí, la nacionalidad española, pero en todo caso él es español. Aquí hay un pequeño paréntesis que hacer, más allá de los datos fríos, respecto a quién puede ser español. Y aunque ahora Donald Trump esté yendo contra la 16ª enmienda de la Constitución estadounidense que dice que son estadounidenses los naturalizados estadounidenses o los nacidos en Estados Unidos, diciendo que no va a permitir que un niño nacido en Estados Unidos sea estadounidense, la realidad es que ahí, en el derecho anglosajón, es estadounidense, por seguir con el ejemplo, me da igual, o británico, inglés, alguien que nace en Inglaterra, aunque sea de hijo de padres extranjeros. Esto no ocurre en el derecho nuestro, en el derecho más español, pero también en el Mediterráneo en general, en fin, en determinados países con influencia anglosajona cero. En nuestro caso hay un derecho de sangre en esta historia, no un derecho de tierra. El derecho de tierra es que yo llego embarazada a las costas de Estados Unidos y en teoría lo que doy a luz es estadounidense. Ya veremos ahora qué pasa con esta medida de Donald Trump. Pero en España esto no es así. Salvo un par de casos que yo conozca, los más habituales, puede haber alguno más, que son los niños y niñas nacidos en España de padres, padre-madre, brasileños o colombianos. Porque Brasil y Colombia no reconocen como nacionales a sus ciudadanos nacidos fuera del territorio nacional. Entonces España, por una cuestión de derechos humanos, porque lo reconoce así, lo recoge así las distintas convenciones internacionales, concede a estas criaturas recién nacidas de Colombia o hijos de colombianos, hijos de brasileños y brasileñas, la nacionalidad presunta, ¿vale? Que es una figura jurídica que significa que se le asigna a la criatura la nacionalidad española, porque como no le van a dar la nacionalidad de sus padres, la criatura se quedaría apátrida y eso iría en contra de sus derechos humanos, ¿vale? Ligera explicación para entender de qué hablamos cuando hablamos de extranjeros, origen extranjero y toda la historia. Volviendo al asunto de la delincuencia, de nacionalidad española, de nacionalidad extranjera, quiero decir, son aproximadamente un 14% de la población. En total, la población de origen extranjero, incluyendo los nacionalizados, como veis, hay también una manera de hablar de ello, se acerca a los 9,4 millones de personas. Pero aquí ya no estamos hablando de extranjeros, estamos hablando de origen extranjero. Se han nacionalizado algunos de ellos. La tasa de condenados en España, por sentencia firme, según los últimos datos disponibles, que son los del Instituto Nacional de Estadística en 2023, muestran que las personas de nacionalidad extranjera tienen una tasa de condenas superior a la de los españoles en proporción a su peso demográfico, ¿vale?
son menos delitos, pero en función del número de personas que son, tienen una tasa delictiva algo superior a la de los nacionales españoles. Por ejemplo, en 2023, en el caso de los adultos, el 72,3% de los condenados tenía nacionalidad española, mientras que el 27% eran de nacionalidad extranjera, siendo los extranjeros solo el 14% de la población. Por lo tanto, la mayor parte, 3/4 partes, de los delitos que se cometen en España los cometemos ciudadanos con nacionalidad española y origen español, pero es verdad que los extranjeros cometen delitos por encima de su representación en la población en general. Es importante que no nos quedemos con este dato en bruto, porque este dato no explica el fenómeno. La criminología, la sociología, dejan bien claro como ciencias sociales que la nacionalidad no es nunca un factor causal de la delincuencia. Los factores que explican esta sobrerepresentación, ligera sobrerepresentación de la población migrante dentro del colectivo de personas que cometen delitos, son complejos y normalmente tienen, como no van a tener, un carácter socioeconómico. Es decir, si las personas extranjeras cometen delitos por encima de su representación en la población, aunque, insisto una y otra vez, las personas extranjeras no son ni de lejos quienes cometen la mayor parte de los delitos en España, ¿vale? Pero sí que cometen más delitos que el porcentaje de población que son. Si lo hacen, no es porque tengan una religión, no es porque tengan una tendencia natural, perdón por la expresión, pero a violar mujeres o a matar personas, porque sean de otros orígenes o porque tengan una religión distinta, sino que lo que ocurre es que son más pobres, tienen un carácter socioeconómico. Es como si analizamos la población de origen español que comete los delitos. La población migrante es, en promedio, significativamente más joven que la española, con una mayor proporción de hombres que sabemos que tienen, a su vez, como género, no por origen extranjero, son grupos demográficos que, independientemente de esa nacionalidad, presentan mayores tasas de delincuencia en cualquier parte del mundo, pero no por ser musulmán o por ser marroquí o por ser subsahariano, por ser hombres. Y luego, como he dicho, la cuestión pura y dura de las condiciones socioeconómicas. Son personas que tienen mucha más precariedad laboral, más tasas de paro, mayores niveles de pobreza, mayores niveles de riesgo de exclusión social, y estos factores están relacionados en todo el mundo como elementos que aumentan la probabilidad de cometer ciertos tipos de delitos, especialmente los delitos contra la propiedad. Parte de los delitos que cometen los extranjeros están directamente relacionados con su situación administrativa. Son infracciones a la ley de extranjería. ¿Quién puede cometer delitos que son infracciones a la ley de extranjería? Delitos menores, por lo tanto, y que no tienen repercusión en un tercero. Los extranjeros, entonces nos sale un porcentaje mayor, pero porque los delitos, entre comillas, porque antes esto eran faltas, esas infracciones a la ley de extranjería no pueden ser cometidos por ciudadanos nacionales. ¿Veis la lógica? No hay que ocultar que hay una sobrerepresentación de delitos entre la población migrante, pero hay que explicar qué tipos de delitos son y por qué son. Y luego hay una cosa que es fundamental, el sesgo de selección. Hay mayor control policial en zonas con mayor concentración de población migrante. Y eso, lógicamente, lleva a un mayor número de detenciones en comparación con otros barrios. Están más vigilados. Por lo tanto, como veis, y no quiero liarme más, pero creo que es una pincelada suficientemente interesante, ni maquillemos los datos, ni mintamos exagerando y relacionando determinados orígenes nacionales con determinados tipos de delitos. Muy especialmente se habla, por ejemplo, de la población migrante de origen magrebí y las violaciones a mujeres. Todo eso está lleno de falsedades, ¿vale?
Son todo falsedades, os lo aseguro. Lo que no impide que una persona migrante de origen marroquí sea un violador. No lo impide. Entonces, tengamos en cuenta todos esos sesgos. Los migrantes son fundamentalmente hombres. También hay mujeres, pero hombres. Son fundamentalmente pobres. Cometen delitos relacionados con la ley de extranjería, que ni a ti ni a mí nos afectan. Y por último, están más vigilados. ¿Cómo no van a cometer más delitos? ¿Cometen más delitos o es que se les descubre más a menudo cometiendo delitos? ¿O es que se sospecha más de ellos cometiendo delitos? ¿O es que hay tipos penales, como los delitos contra la ley de extranjería, que solo pueden cometer ellos? Por lo tanto, ni blanco ni negro, gris, pero bien explicado, por favor. Porque yo creo que es clave. Es clave que cuando te juntes con tu cuñado, estas cosas las tengas claras. Es posible que no le sirva a tu cuñado de nada. Y es posible que tu cuñado tenga ya una idea, un prejuicio sobre todo esto. Pero por lo menos que no se quede sin respuesta. Y te animo a que la des. Y hasta aquí el capítulo de jueves de Bala Extra. Como digo, mañana nos vamos a escuchar en una conversación muy interesante. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada de Telegram en las notas del programa. Gracias por tu tiempo. Espero que te haya resultado interesante y hasta mañana.